Iniciamos este podcast de buena salud. Bienvenidos a todos los que están en sintonía por este su programa de podcast que estamos en todas las plataformas. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube y en Discover Now. Así que si usted va en la comunidad de su oficina, va en su carro, usted puede vernos en cualquier plataforma. Lo importante es que usted siempre se beneficie de esta información porque siempre traemos a los mejores profesionales para hablar del tema que a usted le está preocupando. Hoy tenemos un tema muy interesante que ya lo vamos a ir viendo a lo largo de este episodio, pero asimismo yo quiero también darle la bienvenida a la persona que he invitado esta tarde que estamos grabando este podcast. Primero voy a dar una pequeña introducción de quién se trata. Pues es una doctora que se ha especializado en alergología, dedicada al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de alergias en niños y adultos, ya que cuenta con una amplia experiencia en el manejo de patologías como asma bronquial, rinitis alérgica, dermatitis atópica, urticaria, alergias alimentarias, alergias a medicamentos y reacciones a picaduras de insectos. Su práctica médica está enfocada en brindar una atención integral que promueve al diagnóstico oportuno y a tratamientos personalizados que permiten mejorar la calidad de vida de cada uno de sus pacientes. Además, mantiene una constante actualización científica para ofrecer terapias basadas en evidencia y educar a la población sobre la prevención de enfermedades de alergias. ¿De quién estoy hablando en esta tarde? Pues nada más y nada menos con nuestra querida doctora Yeneides Nimo Ruiz. Bienvenida, mi querida. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo súper agradecida de esta gran invitación y pues como bien habías mencionado, hoy vamos a hablar un temita bastante controversial hoy en día, sobre todo en los niños, que son las alergias versus intolerancias. La alergia versus intolerancia es un tema que realmente a veces muchos padres de familia no saben de qué manera llevarlo. Hay padres que desconocen de qué han sido alérgicos, en qué momento estos pequeños tienen problemas de salud y a veces lo descubren ya como cuando esto ya está bastante avanzado. En base a su experiencia, ¿cómo ha sido esta situación actual? Sí, aquí lo principal es saber diferenciar qué es una alergia y qué es una intolerancia, porque de aquí parte lo que es el tratamiento del paciente en este caso, que en la mayoría de los casos son niños. Es importante que reconozcan que una alergia es la respuesta del sistema inmunológico ante la proteína, por ejemplo, en este caso, la presente en la leche. Y una intolerancia es una respuesta del sistema digestivo por ausencia, por ejemplo, de alguna enzima que no es capaz de digerir la lactosa, que en este caso es el azúcar de la leche. Eso es muy importante tener en cuenta cuál es la diferencia de uno y del otro, porque de ahí vienen sobrediagnósticos, infradiagnósticos y mal manejo del paciente. Esto es importante que usted nos esté mencionando porque así como usted está haciendo ya, que podamos tal vez nosotros diferenciarlo, hace que tal vez nosotros también no nos confundamos cuando estemos teniendo un inconveniente de algún problema de alergia. En este caso, por ejemplo, que podemos decir de los niños, que son los que siempre son los que más se convierten en vulnerables ante esta situación. Ahora, las personas que confunden este tipo de situaciones, aparte de que la puedan confundir, ¿cómo llegan ellos a querer o a conocerse a sí mismos para decir soy intolerante o tengo un problema de alergia? Es importante. Aquí entramos entonces en los síntomas que caracterizan una alergia y los síntomas de una intolerancia. La alergia se caracteriza por la aparición, es muy rápido, en apenas minutos, cuando más puede que una hora, por ronchitas generalizadas, prurito generalizado, falta de aire, se puede inflamar, ya sean sus manitos, piecitos en caso de niño o incluso inflamación facial. Pero la intolerancia tiene estas características y es que los síntomas que predominan son gastrointestinales.
Ejemplo, en el caso de los niños, son niños que tienen regurgitación, que pueden tener vómitos, niños que pueden tener gases, pueden tener cuadros de diarrea y esto se tiende mucho a confundir. En ocasiones sí puede ser, pero la mayoría de los casos estos niños solo están presentando una intolerancia a la lactosa y no una alergia real. Y esto es importante porque muchos pacientes tienen sobrediagnóstico de una alergia a la proteína de la leche de la vaca. A veces solo predominan síntomas gastrointestinales y enseguida se maneja como una alergia. Y esto puede traer trastornos, sobre todo nutricionales en el paciente, por un diagnóstico que realmente no tiene. Por ejemplo, aquí viene también la pregunta que muchas personas pueden hacerse. Si la leche de vaca, es que se ve tanto y tanto, ¿no? En las publicaciones o publicidades que salen en TikTok, en plataformas, digamos de eso. Dice, no debes consumir leche de vaca porque esto no te va a alimentar, esto no te da la fortaleza, XY. Dicen. Entonces, los padres a veces, obviamente los que venimos de descendencia de los abuelitos, saben que la leche de vaca siempre ha sido como que el primer alimento para mucha gente. Ahora, y muchas cosas de sus derivados contienen leche. Bastante. Entonces, ¿cómo se puede introducir o no introducir este alimento a un niño que de pronto está empezando sus primeras etapas en desarrollo? Lo importante es que todo niño hasta sus 6 meses de vida tenga una lactancia materna exclusiva. Está comprobado que un niño que se alimenta solo con el seno de la madre es un niño que está recibiendo todos los nutrientes necesarios hasta los 6 meses de vida. Luego de los 6 meses de vida, aunque en algunos casos, siempre depende del caso, se puede incorporar hasta 5 meses la alimentación complementaria. Aquí sí podemos incorporar la leche de vaca, que desde nuestros ancestros, nuestros abuelitos, sí realmente es la leche que más estamos tolerando, pero tengamos en cuenta que estamos consumiendo un tipo de leche que no es humana. Entonces sí puede traer trastornos gastrointestinales y sí puede crear alergias, aunque no es tan común, pero sí lo podemos ver. Por ejemplo, dejando a un lado tal vez la leche, ¿cuáles serían otros de los alimentos que ocasionen o provoquen alergia, en este caso, sean niños o adultos? Además de la leche de la vaca, los alimentos que más frecuente pueden producir una alergia, sobre todo en un niño, el huevo, el trigo y el maní. Generalmente se ve luego de la incorporación de la alimentación complementaria, pero esto es otro tema también. A veces retrasar este tipo de alimentos alergénicos, que es como se le conoce, buscando que no aparezca una alergia, lo que hace es que se propicia la enfermedad. Entonces, no debemos retrasar alimentos porque están en un listado como alergénico y sí introducirlos en su esquema de alimentación que le toca por la edad. O sea, en muchos de los casos, una persona que, digamos, desteta al bebé y empieza a darle esta alimentación complementaria, no hay que omitir ningún tipo de alimento hasta saber, porque tienes que conocer a cuál tal vez le hace, a cuál no, una mala reacción en alimentos, por ejemplo, para que puedas decir, ok, esto de aquí tienes que ser tratado obviamente con ustedes. Exacto, está comprobado que a los 23 meses de vida del niño, ya este niño tiene que tener incluida en su alimentación complementaria todos los alimentos. Cada uno se incorpora según la edad y la etapa en la que se encuentra el niño, pero estos tipos de alimentos alergénicos es importante incorporarlos cuando le toca al niño antes del año de edad y no retrasarlos, porque sí se ha visto que el retraso de alimentos lo que hace es que aparecen las alergias alimentarias. Por ejemplo, usted que está siempre en consulta, porque cuando uno está en consulta creo que los médicos son los que más experiencia o anécdotas pueden tener cuando tienen este tipo de pacientes. ¿Cómo son estos pacientes o cómo los maneja usted cuando tienen este problema o llegan a consulta después de que han pasado por muchas situaciones? ¿Cómo llegan ellos y en qué condiciones, sobre todo? Estos niñitos, que es lo que más estamos viendo de confundirse una alergia con una intolerancia alimentaria, generalmente llegan con sobrediagnóstico.
Un niño, por ejemplo, que acudió a una consulta por síntomas gastrointestinales y de una se le hace diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de la vaca. Estos niños se les retira de la alimentación de la madre si el niño está menor a 6 meses y, por ejemplo, está con lactancia materna exclusiva. A ese niño no le vamos a retirar ningún alimento porque aún no lo consume, pero a la madre le incorporan una dieta de restricción que en la mayoría de las veces es innecesaria. ¿Por qué? Por lo que hablábamos anteriormente, por el sobrediagnóstico que hay de alergias alimentarias. Entonces, estos niños a veces llegan en buen estado, pero tenemos entonces una madre con déficit nutricional. Y en caso de niños mayores de 6 meses, que le hacemos un retiro de alimentos por una sospecha de alergia, son niños entonces con problemas de crecimiento y problemas de déficit nutricional por dietas restrictivas, que en ocasiones ni siquiera la llevan. Y esto, claro, a veces existen ese tipo de dietas muy restrictivas y hace que obviamente al niño se le niegue muchas cosas que tal vez pudiera irlo probando hasta saberlo, porque a veces lo que se dice, no, es que he escuchado que el camarón da alergia, el maní da alergia, digamos el huevo da alergia. El huevo, el trigo. Entonces, y todos esos son alimentos que tienen sus propiedades, son necesarios, ¿no? Y qué bien las personas que no tienen alergia a estos alimentos, perdón, porque obviamente es un alimento que siempre hay, aunque haya época de escasez, siempre va a haber. Entonces, en aquellos pacientes o en los ejemplos que usted estaba diciendo de esos pacientes que ha tenido, cuando llegan y están ya con esta situación, ¿cómo determina que es alérgico? Porque yo puedo decir, me dio una reacción, cierto alimento lo dejé de comer y me pasó. Pero, ¿cómo se determina si realmente este paciente tiene ese tipo de problema o a qué es alérgico? Claro, para corroborar o excluir el diagnóstico es importante reintroducir el alimento sospechoso. Ejemplo, este paciente llega con una supuesta alergia alimentaria, que luego refieren que fue retirada de la alimentación y aparentemente los síntomas no aparecieron más, ¿verdad? El diagnóstico no se puede quedar ahí. A este paciente, ya sea niño o sea adulto o sea a la madre porque está lactando, hay que reintroducirle este alimento. Se llama contraprueba. Si es una alergia real, cuando se introduce el alimento sospechoso, los síntomas tienen que reproducirse. Si no hay reproducción de síntomas, la alergia nunca existió, porque recordemos que la alergia es que el sistema inmunológico está reaccionando frente a proteínas. Esa reacción a esas proteínas va a volver a existir si de verdad hay una alergia y se volvió a introducir. Si no hay reproducción de síntomas, la alergia nunca existió y volvemos a caer en sobrediagnóstico. En este caso, o sea, hay que dejarla que evolucione un poquito. No se trata de dejar de evolucionar. Si el paciente ya tomó la iniciativa porque es un adulto o es una mamita y tomó la iniciativa de suspender el alimento, ya ella viene con una historia de tuvo síntomas, suspendió alimento y a mí me toca, luego de confeccionar la historia clínica, reintroducir ese alimento. ¿Cómo lo reintroduce? Exacto. Si estamos hablando de un lactante, un niñito menor de 6 meses, se manda a la madre a excluir leche y todos sus derivados durante un periodo de 2 a 4 semanas. ¿Qué buscamos en ese periodo de 2 a 4 semanas? Que si hubo síntomas, los síntomas tienen que desaparecer por completo, porque se supone que el alimento sospechoso no se está introduciendo en la dieta. Luego de ese periodo de 2 a 4 semanas, en consulta se le dan indicaciones, en este caso a una madre o un lactante, de volver a introducir, por ejemplo, leche entera en su alimentación. Si esa madre, al introducir leche entera en su alimentación o cualquier otro alimento sospechoso, el niño vuelve con los síntomas, entonces ahí hacemos diagnóstico. Si no hay síntomas, ese diagnóstico sospechoso realmente nunca existió. Así es como se maneja. Se le introduce el alimento sospechoso al paciente, ya sea una madre lactando, otro tipo de niño más grande o un adulto, y buscamos la reproducción de los síntomas. Muy bien, doctora. Y otra de las cosas que
que siempre las personas se preguntan y que les preocupa como tal, es que si algún tipo de alérgeno o de estos alimentos que uno consume te puede llevar a la hospitalización, a ponerte de una manera trágica o mal, para porque hay gente que es así, evita a toda costa cierta cosa. Así es. Entonces, puede pasar. Sí puedes hacer, sí. ¿Ya? Este cuadro de gravedad y letal sí pone en riesgo la vida del paciente, se llama anafilaxia. Un paciente con una alergia alimentaria, con una alergia, por ejemplo, a picadura de avispas, de abejas o algunas alergias a medicamentos, pueden sufrir cuadros de anafilaxia. La anafilaxia es el cuadro más grave de una alergia. Este paciente no solo va a tener síntomas de alergia como ronchas, inflamación, dificultad para respirar, este paciente también va a tener disminución de frecuencia cardíaca. Es un paciente que su vida realmente se pone en peligro y donde el accionar realmente debe ser en minutos, porque sí pone la vida del paciente en peligro. Y sí puede existir. ¿Qué pasa con la equivocación o usar de forma sinónima las alergias y las intolerancias? Que la alergia sí puede poner en riesgo la vida del paciente. Sin embargo, la intolerancia lo que genera es malestar, genera dificultad en la calidad de vida del paciente, pero de forma inminente no pone en riesgo su vida. Y esto es muy importante porque a veces se subestima la alergia confundiendo con intolerancia o no se le presta importancia confundiendo con una intolerancia. Eso es importante y también que nosotros sepamos que realmente en qué momento tal vez hay cosas que pueden ser letales. Y aquí también viene otra pregunta que muchos tal vez nos podemos estar haciendo. Si las alergias son desarrolladas solo en la infancia, porque digamos que yo de infante me acuerdo de que era alérgico a X y cosa, pero luego estoy en edad adulta y en edad adulta también siento que estoy alérgico a otra cosa. ¿Hay ese cambio pese a la edad o como uno va creciendo, tal vez ir desarrollando alergias, no solamente las que las desarrolla uno en la infancia, sino que tal vez en la vida adulta? Sí, la alergia se puede desarrollar en cualquier etapa de la vida, desde los más pequeñitos en sus primeras semanas de vida hasta el paciente más anciano. ¿Qué pasa? Que según el tipo de alergia, el paciente puede en algún momento de su vida reproducir otro tipo de alergia o simplemente nunca más se acuerda de que tuvo una alergia. Esto sucede mucho además de las alergias alimentarias. Por ejemplo, la alergia alimentaria por las proteínas de la leche es una alergia que se supera. Es una alergia que por lo general en niño al año de vida supera la alergia. Cuando más hasta los 5 años de vida, pero aquí hay otros factores incluidos para esa demora. La alergia al huevo, la alergia al camarón son alergias que se pueden quitar con el transcurso de los años. Y hay alergias, por ejemplo, la de medicamentos. Si has escuchado el paciente que dice, yo tuve una alergia o yo soy alérgico a la penicilina, porque cuando era niño le pusieron una penicilina por una infección en la garganta, hizo una reacción real, le dieron el diagnóstico y luego de adulto todavía te dice que es alérgico. Esto ya no es tan real. Porque sí se ha visto, por ejemplo, la alergia a la penicilina, luego de alrededor unos 10 años, este paciente ya hizo tolerancia sola, sin tener que hacer otras cosas, desensibilizar a esa penicilina. Sin embargo, toda su vida la ha vivido diciendo que soy alérgico a la penicilina. Así pasa con las alergias alimentarias. En dependencia de la etapa del paciente en que se le haga diagnóstico de una alergia, puede superarla con los años o que esta alergia aparezca en la edad adulta. Muy bien, y esto sí, siempre se ha escuchado en relación a medicamentos también, que ese es otro tema, porque hablar de alergias en medicamentos también es otra cosa que sí pasa, pero poniéndolo como ejemplo, lo que usted nos decía, sí, y esto hay que tomar muy en cuenta porque a veces nosotros podemos decir, no, es que a mí no me puede desarrollar alergia de nada. O no fui de niño no fui alérgico y viene el caso que de adulto ya te conviertes en alguien que tiene alergia. Para uno, hemos escuchado cosas y muchas cosas de los tratamientos de alergias, por ejemplo. Hablando nosotros para iniciar un plan de tratamiento de alergia, existen pruebas que se realiza una persona. Yo de lo personal conozco
de dos tipos de pruebas, las que se hacen sangre y unas que se hacen el SPIC, creo que le llaman. Prick test. Prick test, es el prick test. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y en qué momento es apropiado hacerlo? Sí hay diferencias. Nosotros en consultas de alergología siempre vamos a preferir las pruebas en la piel del paciente. ¿Por qué? Por varias ventajas. Tiene la ventaja, en primera, que estamos viendo la reacción real en la piel del paciente. Por ejemplo, un paciente con una alergia, estamos en el caso, por ejemplo, alimentarias. Aquí realmente no realizamos pruebas en la piel del paciente. El diagnóstico de una alergia alimentaria se hace con el alimento sospechoso, ¿sí? Por vía oral. Pero, por ejemplo, en una alergia respiratoria, esta pruebita que nosotros hacemos en la piel, en apenas 15 minutos estamos viendo la respuesta en la piel del paciente. Vamos a ver una pápula con una zona enrojecida, eso se mide en milímetros y ahí hacemos diagnóstico. ¿Sí? Como hay reproducción de síntomas con la sospecha, entonces viene un tratamiento que va encaminado sobre todo a la inmunoterapia. Las llamadas vacunas de alergia, si la han escuchado. Pero esto va a depender siempre, porque por ejemplo, hay pacientes que tienen una piel muy reactiva, una piel muy sensible o tienen una enfermedad en la piel activa y este paciente tiene contraindicación de una prueba en piel. Y ahí acudimos a las pruebas del laboratorio. Entonces, estas mismas pruebas que queremos ver en la piel del paciente y no va a ser posible, las hacemos entonces a través del laboratorio, que igual es un resultado fidedigno y que a nosotros sí nos sirve para hacer un diagnóstico. Entonces, ellas ambas tienen ventaja y tienen desventaja, porque estos exámenes de laboratorios que hacemos con la sangre del paciente tiene también la ventaja de que el paciente no tiene que suspender de su tratamiento, ejemplo, los antihistamínicos. Si un paciente está con tratamiento de antihistamínicos y le vamos a realizar un examen en piel, este paciente, en dependencia del antihistamínico en cuestión, tenemos que suspenderlo. Pero si es un paciente con muchos síntomas, donde suspender su tratamiento no es lo adecuado, ese paciente va al laboratorio. Y esas pruebas de alergia se hacen en el laboratorio, ¿sí? Porque tiene la ventaja de que no tiene que suspender la medicación. Si es un paciente que tuvo sospecha de una anafilaxia, ese paciente no tomamos el riesgo, en dependencia de la fecha de anafilaxia, de reproducir esos síntomas graves en la piel del paciente y también vamos al laboratorio. Entonces, las dos son buenas, aunque nosotros siempre vamos a preferir la piel, porque lo vemos en consulta, es una respuesta muy rápida y es una respuesta que nosotros estamos mirando. Pero las dos tienen sus ventajas y tienen su momento de indicación. Interesante, y que sepamos nosotros que sí hay que hacerlo porque, y esto sobre todo siempre hacerlo con la recomendación médica, porque obviamente en base a estas pruebas es donde se va a tomar la iniciativa de que cuál o no es el tratamiento adecuado, porque a veces nosotros ¿qué hacemos? Vamos a la farmacia, nos compramos un medicamento. Exacto. O venta libre. Exacto, algo de venta libre, nos provoca sueño y nos puede tal vez parar en ese momento, pero lo que podemos estar creando más es hace que esto se convierta un poco más resistente, porque obviamente no tenemos un diagnóstico como tal en este caso. Ustedes, doctora, en base a la experiencia que usted tiene, por ejemplo, aquellos pacientes que ya son diagnosticados con con alergia, en este caso en el tema de intolerancia o es alérgico, la pregunta aquí sería, ¿estos pacientes que tienen alergias la van a desarrollar por toda su vida o hay un momento en que tal vez se frene el proceso y que diga, vale, ya no soy alérgico o XY, o esto es para toda la vida? Sí, de esto estábamos hablando del momento de diagnóstico. Por lo general, una alergia en un niño con el transcurso de los años sí la puede ir superando, sí va haciendo la tolerancia, pero las alergias en los adultos, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de alimentos, son un poco más complejas. Porque a la hora de hacer diagnóstico, aquí lo principal es las medidas de evitación. Si tú le dices a un paciente y le estás corroborando una alergia real a un alimento, ese paciente lo primero que tiene que hacer es excluir por completo de su alimentación ese alimento. Ha pasado mucho, el paciente no lo toma en serio, ejemplo,
cree que esto se me va a quitar, continúa consumiendo el alimento y puedes ir desde síntomas leves hasta el paciente que realmente se complica con una anafilaxia. Entonces, en dependencia del momento del diagnóstico del paciente, esa alergia sí se puede ir tolerando con el tiempo, pero depende de cada paciente. Un paciente puede tener muchos años sin tolerar un alimento y si está en una etapa de la vida, por ejemplo, muy avanzada, puede que ese paciente nunca toleró ese alimento. Realmente depende de muchos factores. Y obviamente, doctora, cuando las personas ya están tomando este tratamiento o están enfocadas obviamente en hacerlo tal cual como lo dice en este caso el médico, existen, o bueno, hemos escuchado, y eso quisiera que también me lo comente un poquito, ya estamos un poquito con el tiempo, pero sí me gustaría que nos comente un poco respecto a las, por ejemplo, a las dichosas vacunas que se efectúan para estas alergias, que son propiamente recomendadas obviamente por ustedes como especialistas, que cumplen un rol muy importante. ¿A qué? ¿Qué hacen estas vacunas en aquellas personas que sufren de alergia? Sí, con el tema de las vacunas, la verdad hay mucha desinformación, porque no es una vacuna como la que estamos adoptados o escuchando desde que somos niños. Es una vacuna de alergia específica. Esta vacuna se confecciona específicamente con lo que a ti te hace alergia. Si hacemos una prueba en piel, que es indispensable para hacer una vacuna, y esa prueba vino positiva, con eso que le dio positivo al paciente se confecciona una vacuna. O sea, imagínese, al sistema inmunológico le vamos a enseñar que esto que le vamos a empezar a dar y él reacciona, tiene que empezar a tolerarlo. Entonces, la inmunoterapia específica, es como se llaman las vacunas de alergia, es el único tratamiento real que puede curar hasta más de un 90% la enfermedad. Porque es un entrenamiento al sistema inmunológico de que, oye, esto no me hace daño y tienes que tolerarlo. Y así es como se le va entrenando. Es un tratamiento largo, mínimo 3 años, pero se busca que cumplan 5 años. Y los pacientes en más del 90% se cura la alergia. Aunque sí hemos visto que de 10, 15 a 20 años luego de tratamiento la alergia puede volver. Está descrito. Pero consiste en esto, en darle al sistema inmunológico de forma progresiva lo que al paciente le está haciendo reacción, para que el sistema inmunológico se vaya entrenando y vaya tolerando ese alergeno. Excelente la información, doctora, que usted nos está proporcionando, porque obviamente aquí este tema que hemos escogido es concientizar un poco en que sepamos en qué momento tenemos que identificar qué es alergia y qué es intolerancia, y que obviamente esto va a pasar no solamente en niños, sino también en nuestra vida de adultos, y que en qué situaciones tenemos nosotros que buscar obviamente al especialista. Afortunadamente nuestra provincia ya tiene especialista, que es nuestra querida doctora, y sí es importante que nosotros podamos hacer seguir todas estas sugerencias que nos da nuestra querida doctora Nimo. Doctora, para aquellas personas que están viendo o escuchándonos en cualquier plataforma el programa, ¿qué le recomendaría a usted? Y de paso también que les comente dónde la pueden localizar. Actualmente me pueden localizar en 3 centros de salud. El Centro de Salud Santa Clara y el Centro de Salud Omega Salud. Ambos están ubicados en la avenida Río Lelia, como referencia Urbanización Vista Hermosa y Hospital del IES. Y también estoy prestando servicios en el Hospital Cuba Center. En los 3 centros pueden agendar, ya sea a través de los números de los centros y a través de mi número personal, 096-403-4738. Igual la información va a salir aquí, doctora, no se preocupe, Sí. Ahí va a salir en el Lowers, ahorita estamos aquí en vivo también en TikTok, pero ya cuando ya esté subido en todas las plataformas, ahí va a salir toda la información. Que con la doctora Nimo, ustedes pueden tener una... Yo le digo su apellido porque me parece más fácil. Sí, Nimo. ¿Sí recuerda el pececito Nemo? Sí. Nimo. Ajá, sí, me parece más fácil porque ustedes se llaman Geneidis.
Nimo Ruiz. Nimo Ruiz. Ustedes saben que pueden ustedes agendar con ella, pueden ustedes tener un acercamiento directo, ya dijo los lugares donde está trabajando, pues aquí va a salir toda la información y así mismo no dejar que estas cosas avancen. Si tienen niños en casa, llévenlos al médico. El pediatra siempre está derivando también a que les hagan las pruebas de alergias o que busquen al especialista. Aquí en nuestra ciudad está nuestra querida doctora Yeneidis Nimo para atender a todas sus necesidades. Antes de despedirnos, mi doc, voy a dar unas pequeñas recomendaciones que son de nuestros auspiciantes, hay que decirlo también, ¿no? Que se están sumando a nuestra cartera de servicios aquí en Buena Salud. Pero sin embargo, también decirles y recordarles que ustedes pueden darle like, compartirlo, activen la campanita para que les lleguen notificaciones. Todas las semanas se suben 2 podcasts de diferentes médicos. Pueden ustedes seguirnos como @buenasaludec o TV Buena Salud en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y Discover Now. A nuestros auspiciantes, Batio, que es una empresa dedicada a la salud dermatológica con nuestra querida doctora Tamayo, ubicada en la ciudad de Quito y también atiende en Santo Domingo. Aquí va a salir la información, sus contactos para que ustedes puedan lucir la mejor piel, tratamientos no solamente dermatológicos, sino también tratamientos capilares. La mejor empresa de gimnasio está en el Bombolí Shopping. Vayan a SmartFit con más de 20 cadenas a nivel nacional, tienen lo mejor en máquinas y también todo lo que es relacionado al ejercicio, actividades deportivas, y tienen todo en buenos horarios, sobre todo para que ustedes puedan disfrutar del ejercicio y actividades con todo. El doctor Luis Criollo, él está con los mejores diseños de sonrisa, es una de las personas que más se ha enfocado en mejorar la salud bucal de todas las personas. Aquí está la información también. Laboratorios Nova Sedigma en Santo Domingo, en el Carmen y en la ciudad de Guayaquil, tienen varias sucursales, hacen pruebas también de alergia, por supuesto, que ya lo dijo nuestra querida doctora, así que ustedes pueden contactar a los números que están apareciendo en pantalla. Soho Spa, los mejores masajes relajantes para que ustedes puedan disfrutar de un día de relax. Vayan a Soho. Asimismo, en Bella, perfumes y todo lo que es perfumería árabe y perfumería de firmas, ahí tienen lo mejor. Aquí está saliendo la información para que ustedes puedan también adquirirlos escribiendo sus números de contacto, siguiendo sus páginas. Luz Medic, con la doctora Lucía Llanes Pacheco. Ella es médico estético en Santo Domingo, hace los mejores tratamientos en medicina estética. Vayan con la doctora Lucía Llanes y el doctor Pelo, el doctor Jorge Bejarano, en la clínica del doctor Pelo en la ciudad de Guayaquil, en la Keine Norte. Ahí ustedes pueden hacer el mejor tratamiento capilar. Con esto nos vamos despidiendo, doctora. Ahí esa cámara del medio, a esa camarita que está ahí, la cámara rosada en medio, vamos despidiéndonos. ¿Allá? Sí, para decirles a todos que nos sigan, vean este podcast que está muy interesante, y esto será hasta la próxima con nuestra querida doctora Nimo.